Gracias. Vamos a decir que Gustavo es médico cirujano, especialista en cuello y cabeza. Me vas a ir corrigiendo. Cirugía. Es cirugía, Claro. cirugía en general. Hoy lo invitamos. Tiene muchos subtítulos, hace muchas cosas, Gustavo. Y también escribí un libro que me trajo muy amablemente, que después voy a compartir también ahí su foto. Y hoy lo invitamos a compartir sobre medicina cuántica, que es una especialidad que él desarrolla. Y así que bueno, bienvenido Gustavo y te vamos a introducir directamente en el tema. Nuestro objetivo en este espacio es dialogar sobre medicina integrativa y en general una visión integrativa de la salud, del ser. Entonces me parece súper interesante poder traer tu palabra a esta mesa con esta especialidad. El primer cuestionamiento que se nos viene a la mente es preguntar qué es la medicina cuántica. Ok. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marina. Muy agradecido. Y la primera, digamos, o sea, ¿qué es la medicina cuántica? Vos dijiste, nos gustaría hablar algo relacionado a la medicina integrativa, ¿no? Digamos, en una visión general se la ve a la medicina cuántica como parte de la medicina integrativa, ¿sí? Es decir, que ya hace muchos años, ¿sí? Más de 50 años en distintas partes del mundo, ahora un poco más acá en el Cono Sur, que siempre está un poco más aislado, que empezó a haber, digamos, un movimiento en la medicina desde el ambiente médico, desde el ambiente de la ciencia, desde el ambiente de la investigación, ¿no? De la investigación relacionada a la medicina o al cuerpo humano, que las enfermedades, o sea, el sustrato de la enfermedad estaba más allá del cuerpo físico, ¿no? Y ahí empezó el movimiento de búsqueda de cómo poder, ¿no es cierto?, ensamblar la ciencia médica con otros aspectos, ¿no?, más ancestrales, ¿sí?, que en donde se observaban que también los procesos de enfermedad evolucionaban de una forma favorablemente, ¿no? Y entonces siempre estaba ese tabú o digamos, esa separación entre tal vez lo oriental, lo hindú, lo holístico, llamémoslo, ¿no? Y la realidad de la medicina o de la enfermedad. Entonces empezó a haber una búsqueda para ensamblar y así surgen un montón de ramas, muchísimas ramas, entre ellas también la neurociencia y un montón de ramas, muchos médicos que comienzan a hacer un cambio, ¿sí? Y surge digamos, desde el punto de vista de la física cuántica, surge la medicina cuántica, ¿no? Que en definitiva es una... Si uno preguntara, ¿cómo sería una sesión de medicina cuántica? No, vamos a hacerlo así. Si alguna vez uno escuchó hablar del Reiki, sería algo parecido, ¿no? Si alguna vez, o sea, fuiste al médico, te acostás en una camilla para que te revisen, ¿no? En el Reiki pasa más o menos lo mismo. En la medicina cuántica igual te acostás en una camilla. El médico, digamos, o el sanador, como lo quieras llamar, ¿no es cierto?, hace más o menos un diagnóstico previo, estuvo haciendo una charla, preguntándote qué es lo que te ocurre, qué es lo que sentís, si tenés dolencias físicas, si tenés dolencias emocionales, ¿no? Entonces, más o menos para poder visualizar qué está pasando, ¿no? Y de ahí en más, cuando vos te recostás en una camilla, ¿no es cierto?, se inicia, digamos, la sesión en donde te pasan energía, algo muy similar a lo que ocurre en una sesión de Reiki, ¿sí? La diferencia es que trabaja en otro lugar diferente. ¿Por qué? Porque ahí viene, ¿no es cierto?, la discrepancia o la diferenciación entre el Reiki, ¿no es cierto?, y la medicina cuántica en sí, ¿sí? El Reiki va a trabajar, ¿no es cierto?, en un aspecto específico, ¿no?, emocional, mental o físico. La medicina cuántica va a trabajar en un aspecto
subatómico, particulado, ¿sí? Es decir, que trabaja en todos los espacios que haya, ¿no? Ya sea cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, si la persona puede comprender eso, ¿no? Es decir, que el movimiento, si vamos a la bioquímica, para hacerlo más simple, ¿no? Ujú. El ser humano está compuesto de aspectos atómicos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el componente más, digamos, abundante en el ser humano? El agua, ¿no? Y el agua, ¿qué es lo que es? H2O, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, la medicina cuántica trabaja sobre el movimiento de átomos en el cuerpo humano. Es decir, lo que detecta, ¿sí?, es el grado de desorden de cargas y de partículas, es decir, el grado de desorden atómico que hay en la persona, y empieza a reordenar las cargas. Por eso automáticamente la persona después de una sesión se siente 30, 40, 50% mucho mejor de la situación previa en la que estaba, ya sea por una dolencia emocional o por una dolencia física. Esa sería, digamos, la diferencia, ¿sí? Como trabaja a nivel subatómico, por eso también hay, digamos, hay aparatos que pueden funcionar. Vienen aparatitos para el teléfono, ¿no? Viene, digamos, puedes meterte en una cámara hiperbárica, digamos, ¿por qué? Porque es como si fuera el movimiento de un resonador lo que hace la medicina cuántica, ¿no? Y eso mismo es lo que hace el terapeuta, ¿no? A través de su energía, o a través de un aparato, o a través de un programa de computadora, o como fuera, ¿no es cierto? Lo que busca es ese cambio, ese volver, ¿no es cierto? Volver o corregir la entropía. Entropía es grado de desorden, ¿no? Corregir el desorden, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, ¿no?, dependiendo ya del terapeuta, ¿no?, son las indicaciones posteriores que dan, porque siempre eso surge, ¿no es cierto?, produce un cambio, ¿no? Ustedes recién hablaban las escuchaba, estaba chusmeando y hablaban de los cambios, ¿no? Entonces produce un cambio en la persona, y de ahí en más es observar cómo esa persona sostiene ese cambio, ¿no? Claro. Sí, un poco la conciencia también. Cuando te escuchaba, pensaba en la importancia de recordar o charlar sobre la unión del cuerpo físico con el cuerpo emocional desde tu mirada como médico también, ¿no? Porque en general, cuando vamos al médico, sí, observan nuestra biología, sí, ¿no? El síntoma físico concreto. Sí. Y muchas veces nosotros como pacientes podemos darnos cuenta que esa dolencia física está asociada a una emoción, y a veces no. Uh-huh. A veces queremos que el médico me resuelva la cuestión física. Exacto. Claro, y a mí me gustaría saber cómo, por ahí Marina sabe más de tu trabajo, pero cómo vos complementás tu trabajo de médico convencional y con tu formación. Con mi especialidad, ¿no? Claro. Con el bisturí. Exacto. ¿Cómo bueno, se complementan? En principio, ¿no es cierto?, siempre está el impulso de la persona. Obviamente que si una persona viene a verme a mí por una determinada patología, en este caso, en mi especialidad, lo más común son los tumores, ¿no? Uh-huh. Un tumor, primero siempre el enfoque va desde el lugar donde la persona necesita, sería desde el lugar de la medicina, ¿no? Claro. Y en ese caso puntual, ponele, bueno, yo tengo que operar, ¿no? Tengo que accionar como médico sobre esa persona. En mí está siempre la posibilidad de tratar de buscar que esa persona, ¿no es cierto?, pueda o poder persuadirla de que esa enfermedad, ¿no es cierto?, no es solo la causa principal, ¿no? Claro. Es decir, empezar como a hacer un poquito de conciencia, uh-huh, ¿sí? Y obviamente que de ahí en más la decisión de realizar otro tipo de tratamiento o complementar, claro, el tratamiento del bisturí, uh-huh, con el tratamiento de medicina cuántica
depende del paciente. Claro. Siempre libre albedrío, ¿no? Siempre el paciente decide, ¿no? En mi función médica siempre va a estar y voy a hacer lo que debo hacer, pero siempre está la posibilidad de poder impulsar también el acompañamiento desde ese lugar y al paciente que acepte el acompañamiento desde ese lugar, la resolución de la enfermedad, la resolución de los tiempos es mucho más rápida, ¿no? Claro. Te diría que hasta un 60, un 70% lo dejo para que la gente en algún momento tenga la posibilidad de poder comprobarlo, y la evolución es total y absolutamente diferente. Claro. Si te pudiera contar un ejemplo que está, digamos, en las redes, en internet, hubo un trabajo en el Hospital Fernández, de los pediatras del Hospital Fernández, hace unos años, donde tomaron un grupo de chicos que tenían patología respiratoria, que es la más común, neumonía, y a un grupo de pacientes todos los días le pasaban energía y al otro grupo de pacientes no. Y ellos pudieron comprobar, es un trabajo que está postulado, son pediatras argentinos, que esos pacientes a los que ellos le pasaban energía, ¿no es cierto?, le hacían sanación todos los días, aparte de su tratamiento convencional, el tiempo de reducción de la enfermedad fue prácticamente, si habitualmente a 15 días, a 5 o 7 días, o sea que hay evolución, claro. ¿no? Por eso en muchos lugares, en muchos hospitales del mundo, ya se complementa, ¿no es cierto?, la medicina, digamos, convencional y la medicina holística, así me gusta llamarla yo, o medicina del alma, se complementa y se integra, no se hace separación, Claro. no es alternativa, ¿no? No es una y otra, se integran, ¿no? Claro. Y esa sería, digamos, el fin de la medicina integrativa, ¿no? El poder buscar, digamos, llevar a la persona a un plano diferente, no solamente al bisturí si es necesario, al comprimido si es necesario, ¿no? Claro. Pero también un acompañamiento distinto, porque por ahí te encontrás con personas que te dicen, yo no quiero tomar pastillas. Sí. Claro, sí. Y bueno, viste, entonces te cierra la puerta, porque a veces la pastilla también te salva la vida. Sí. Claro. ¿Sí? O sea, entonces siempre, o sea, tal vez, ¿no es cierto?, el tomar pastillas sea un tiempo, si estás decidido a buscar y hacer un cambio, y para poder hacer ese cambio, ¿no?, que ahí hablamos de la conciencia, ¿no?, el sanar, o sea, si uno interpreta que las enfermedades están en un plano distinto al físico, ¿no?, ya sea emocional, mental, energético, espiritual, como uno lo quiere entender, pero no solo en la biología, porque la biología es digamos, es el último escalón y la enfermedad está en otro lugar, la única forma de que vos tenés para sanarlo es hacerte consciente. O sea, sanar significa hacerme consciente, ¿no? Y el hacerme consciente implica responsabilidad y hacerme cargo. Si eso no lo hago... Me parece una bomba. Sí. Como esto último, y me gustaría detenernos ahí en el síntoma o la enfermedad, es el último. Es una señal. Claro. Es la última señal. O sea, Sí. es la señal más Que evidente. quizás estuvimos ignorando antes. Claro, tal cual. El último peldaño. Claro. Antes ocurrieron muchas cosas, manifestaciones o situaciones, traumas, cuestiones emocionales que se nos pasaron. Sí. O que pudimos sobrellevar, pero de una forma automatizada, digamos, sin esa vueltita de la conciencia. Claro, bueno, porque muchas veces, obviamente, ¿no es cierto?, si todo depende del tipo de, digamos, del patrón, ¿no es cierto?, del tipo de patrón inicial, ya sea, pongámosle este nombre que es trauma, ¿no?, que puede ser cualquiera, ¿no?, un abandono, lo que fuera, ¿no es cierto?, hace que esa persona tal vez genere mecanismos de defensa, si ya fue en la niñez, crezca de una manera, ¿no? Y obviamente esos patrones que le permiten crecer o esas máscaras que se ponen, como uno lo quiere entender, son inconscientes, están en un lugar de la mente en donde yo no me doy cuenta. Tal vez me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a sentir cosas raras, cuando me empiezo a madurar un poco más, ¿no? Y entonces ahí me empiezan a hacer esos clics y bueno, me lleva, digamos,
a buscar soluciones, ¿sí? Pero siempre depende de si la persona realmente lo desea, lo busca. El impulso siempre va a estar, ¿no? El impulso siempre va a ser sobrevivir. Y que sí, digamos, el impulso siempre va, diría yo, salir a flote, ¿no? Claro. Siempre digo un ejemplo, aunque sea tal vez un poco burdo, que muchas veces dicen el que se quiso suicidar, o sea, el que se quiere suicidar se suicida, ¿no? Y yo digo, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Si alguien habla de eso, tíralo en el mar y vas a ver que en un ratito cuando se empieza a sumergir te pide un salvavidas. O sea, yo siempre digo que siempre hay, o sea, en el último momento siempre hay un impulso interno que te lleva a buscar la vida. Eso es así, ¿no? Entonces eso es lo que siento que uno como agente de salud debe promover, ¿no? Promover la salud es promover la vida, no es otra cosa. Exactamente. ¿Cómo ves esta mirada de la medicina integrativa en tu quehacer, en la zona, en la región, en los espacios donde te desenvolves? Bueno, ya te diría que hay muchos agentes de salud que ya tienen otras herramientas o que tienen, digamos, están formados desde otro lugar, ¿no? Desde el Reiki, desde el yoga, Kundalini, desde muchas ramas, psicología transpersonal, autoconocimiento. Hay muchos profesionales, no solo en Caleta, en Comodoro también. Creo que todavía hay algunas resistencias para poder amalgamar. Hace 2 años, hubo en Comodoro, en la universidad, el primer, digamos, congreso de medicina integrativa de la zona. Pero todavía, digamos, es como que hay resistencia, ¿no? De tal vez poder implementarlo de una forma abierta, ¿no? O sea, si vos vas y consultás, ¿no es cierto?, tal vez en una clínica o en un hospital, no, por el momento no hay, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe esa resistencia de los profesionales? Digo, porque hay profesionales que ya tienen otra mirada, pero no lo exponen tan abiertamente, me parece. Bueno, yo creo que siempre, digamos, siempre hay hay agentes de cambio, ¿no? Yo vendría siendo un transgresor, ¿no? Al sistema, si lo quieres llamar de esa forma. Creo que siempre uno primero que no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces uno puede cuestionar todo, ¿sí? Porque en el universo no hay verdades absolutas, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces yo siempre respeto la opinión del otro, aunque eso no signifique que yo esté de acuerdo. Claro. ¿No? Entonces, porque me ha pasado que así como me ha pasado que colegas me piden opinión, ¿no es cierto? Y tal vez me piden una sesión, me ha pasado que hayan colegas que me digan si me siento bien, ¿no? Por hablar de estos temas. Así que vos ahí tenés la balance de las dos miradas. Claro. Yo creo que hay un movimiento y que poco a poco esto es como una, digamos, es como una bola que va creciendo, ¿no es cierto? Y que tarde o temprano va a empezar a haber mayor amplitud, ¿no? El año pasado, digamos, con una invitación de la doctora Bozo, que es una oncóloga muy conocida de nuestra localidad, hicimos una presentación con el grupo Benedici en el mes en el mes del cáncer y hablamos sobre todos estos temas. También lo hicimos en el hospital de Puerto Deseado, que los directivos tienen bastante apertura, mucho más que aquí en la región, así que se viene trabajando. Yo creo que está, digamos, empezando a haber movimiento, aunque todavía no hay algo oficial. Sí, yo creo que son como semillitas que se van plantando en diferentes espacios. Y bueno, o sea, siempre dentro del marco del respeto, ¿no? Del respeto, creo que del respeto a la profesión, ¿no? A la profesión de cada uno, de cada agente de salud. Creo que eso es primordial y fundamental, ¿no? O sea, yo creo que esto viene a sumar, no viene, o sea, el buscar el bienestar de la persona, del ser humano, en cualquier contexto, siempre es de forma positiva, viene a sumar, ¿no? No viene, digamos, a
a quitarle el espacio a otro, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tener mente abierta y bueno, los cambios siempre cuestan, ¿no? Claro, hablando y también de cambios. hay apertura por parte de los pacientes, porque digo, estamos mirándolo desde el lado... y bueno, ahí también, del otro lado también te encontrás a veces con paredes, ¿no? Como en esto yo no creo, ¿no? ¿Viste? O bueno, la gente de repente empieza a hablarte de que me hicieron un mal, o bueno, ya esoterismo. Se empieza a distorsionar, porque bueno, obviamente que hay muchas creencias cerradas, ¿no? Así que siempre está bueno el poder llevar claridad. Exacto. El hacer estos programas geniales me parece que es la posibilidad de poder llevar claridad, ¿no es cierto? Y ir generando conciencia, ¿no? Ir generando cambios, o sea, ir generando, es un término que me gusta que tenían los griegos, se llama metanoia, ¿no? El poder transformar la mente, y depende de uno, ¿no? El poder ver, ¿no? Para eso tenés que interesarte, ver, ¿no? Enfocar tu atención, leer, prestarle atención, y ahí es donde empieza a encender la chispita. Claro. Le podríamos sugerir a las personas que están escuchando, quienes después vean esta entrevista, alguna forma de empezar a observarse para desarrollar lo que llamamos conciencia. Sí. Y si me definirías vos, conciencia. Bueno, yo te podría definir conciencia desde dos formas: conciencia con S y conciencia sin S. Bien. ¿No? Desde el punto de vista de la conciencia sin S, ¿no es cierto? Es la conciencia que yo tengo, es la forma en la que yo me veo, ¿sí? Cómo yo me observo, cómo yo me veo, si me puedo identificar como persona. Ahí está la identidad. Digamos, es que van de la mano, ¿no? La conciencia e identidad. Desde el lugar de la conciencia con S, vas mucho más allá. Habla de que el ser humano, ¿no es cierto?, es un ser distinto, es un ser diferente que tiene, digamos, una energía que lo sustenta, ¿no? Habla, digamos, llamémosle el ser consciente, el ser espiritual, visión interna. A mí me gusta el término de energía universal inteligente, ¿no? O energía espiritual, porque es una energía, nosotros somos energía, ¿no? Si te haces un electroencefalograma vas a ver movimiento de energía, si te haces un electrocardiograma vas a ver movimiento de energía. Cuando la energía, digamos, cuando se paró el corazón, chau. Nos quedamos cuando sin se paró el cerebro, chau, ¿no? Es decir, que hoy se sabe universalmente, ¿no? Y el ser humano no escapa a esta realidad, que la materia está sostenida por energía. Si no hay energía, no hay sostén de materia, ¿no? ¿Y las emociones son energía? Las emociones son energía magnética, ¿no? Los pensamientos son energía eléctrica, ¿no? Por eso el ser humano es un ser que gesta en su cuerpo, en su campo, energía electromagnética todo el tiempo, y la proyecta y la absorbe. La proyecta y la absorbe todo el tiempo, permanentemente. Por eso entra a un lugar y dice, uy, capaz que qué lindo está el ambiente, o wow, qué energía, hay mala vibra, ¿no? El término mala vibra. Bueno, algo percibiste. Claro. O sea, que después uno no le quiere prestar atención solamente a eso, bueno, ya está. Pero hay otra cosa. Nosotros, el ser humano, es energía, conciencia e información. Somos un conjunto de energía, conciencia e información, ¿sí? Eso es lo que somos. Y debemos, poquito a poquito, tratar de comprenderlo, porque obviamente que no se nos ha enseñado eso, ¿no? Claro. Y me preguntaba, también lo habíamos charlado con Euge, en preguntarte, ¿cómo llegás a esta mirada vos de la medicina? Bueno, yo llego a la mirada de la medicina, digamos... De la medicina cuántica. Sí. De la medicina cuántica yo llego, digamos, a este camino, ¿no? Porque es una filosofía de vida, ¿no? Como el que toma yoga o ayurveda o lo que fuera, o el reiki. Yo llego a este camino a partir de padecimientos propios, ¿no? A partir de tener tal vez una inteligencia emocional no tan desarrollada, porque mis padres fueron súper hiperprotectores. ¿Por qué? Porque mis primeros 2 hermanos fallecieron de muy pequeñitos.
uno a los 3 días, el otro a los 3 meses, entonces después nació mi hermano, después yo, entonces era como que eran muy, digamos, o sea, ponerle un frasquito que no se fueran a golpear, eran muy intensos, muy amorosos, pero bueno, viste, si le echas mucha agüita a la plantita también se te pudre, ¿no? Así como si la dejás que se seque, se muere, y si le pones demasiado, lo apretás demasiado, también lo terminás asfixiando. O sea, generás personas que tienen, digamos, que tienen inseguridad, ¿no? Y se sienten infravalorados. ¿Por qué? Porque siempre está ahí no permitís que la persona, digamos, desarrolle esos mecanismos de inteligencia. Entonces a mí, digamos, me costaba mucho, o sea, tenía poca tolerancia a la frustración, ¿no? Muy exigente con vos mismo. Claro, muy exigente, autoexigente conmigo mismo, ¿no? Y me fue llevando a entrar esa hiperautoexigencia y situaciones familiares personales, sobre todo el nacimiento de mi hijo con dificultades, ¿no? Que me llevó, digamos, esa gran frustración me llevó a entrar hace unos 12 años en una depresión, un síndrome que se llama síndrome de Burnout, ¿no? Se llama o síndrome de cabeza quemada, ¿no? Como que los fusibles, ¿no? Y bueno, ese fue, digamos, como el punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿no? De tener que decir, bueno, tengo que buscar otro camino. Obviamente pasé durante un tiempo con tratamiento psicológico, estuve casi 1 año y medio con tratamiento psiquiátrico, y a partir de ahí empecé, digamos, a buscar, ¿viste? Claro. Yo soy un buscador desde siempre. Y primero, digamos, encontré un terapeuta en Buenos Aires que hacía neurolingüística y que me empezó a acompañar. O sea, vivía en Comodoro, después se trasladó, pero él me empezó a acompañar a hacer el clip. Empezamos primero a trabajar un poco con condicionamientos de autohipnosis, y de cambios en la forma de hablar. Y bueno, y ahí por ahí empecé, ¿no? Ahí arranqué. Y ahí un montón de cosas más. Y ahí un montón de cosas más. Hasta llegar a la medicina cuántica, que me llevó, digamos, a hacer la especialidad 5 años, ¿no? 5 años en una universidad en España. Digamos, una carrera a distancia. Así que, bueno, mi título lo recibí el año pasado, ¿no? En 2024 recibí mi diploma de haber culminado la especialidad. Claro. Bien, la verdad que es una eminencia, Gustavo. Para quienes tengan la oportunidad de cruzarse con él en alguna consulta o necesiten resolver una cuestión médica, sepan que tiene toda esta formación y este costado en el que ha desarrollado también su mirada de su inteligencia emocional, su desarrollo espiritual. Me gustaría invitarte a que le dejes un mensaje, una recomendación, una sugerencia. Lo que de vos. Bueno, para quien el que está escuchando. Claro. Bueno, yo lo que siempre les digo a las personas es que lo más importante es que puedas prestarte atención, ¿no? Que en el día te tomes 5 minutos para poder sentir tu respiración y sentir cómo late tu corazón. Son los 2 elementos más importantes que te van a marcar que estás vivo, primero, ¿no? Que si estás vivo es que puedes estar paradito en la tierra, ¿no? Y a partir de ese punto que todo lo que haya surgido, o si te sentís mal, o si tenés un dolor, o si de repente sentís vacío, lo que haya sido, todo eso que está dentro tuyo tenés la capacidad para poder soltarlo, ¿no? A través de un simple ejercicio respiratorio, ¿sí? Vos y de relajación podés soltar todo eso que te abruma. Así que es solamente prestarle un poquito de atención, ¿no? Y si no lo podés hacer, que busques hacer algo de lo cual disfrutes, ¿sí? No sé, leer, tejer, cocinar, ¿sí? Porque eso permite que te relajes, ¿no? Muchas veces
leemos tantas cosas que hay que meditar y las personas a veces no tienen tiempo. Dicen, no, yo no puedo meditar. Meditar es simplemente poner la mente en blanco. O sea, dejar de pensar, dejar de que tu cabeza esté como una locomotora. Y lo puedes hacer escuchando música, caminando, poniendo los pies en el mar. O sea, no hace falta el claro. ¿no? Que obviamente con todo respeto, ¿no? Lo digo desde el lugar de la mayor simpleza posible, ¿no? Claro, por ahí sí, también pensamos que meditar es un proceso muy complejo, de mucha profundidad, y a veces es simplemente detenerse y observar qué hay en la mente. O sea, todo eso que estoy pensando y empezar a darle un orden y empezar a sacar algunas cosas que no está tan bueno pensar, que capaz que lo puedo pensar en otro momento. Exacto. Y empezar a traer un poco la presencia del cuerpo también. Exactamente. Y unir, o sea, el movimiento de la mente con lo que estás sintiendo. Sí, la pausa. La pausa, la presencia. Sí. Y solamente que cualquier cosa que esté ocurriendo, que si la persona decide hacer un cambio, ¿no? Y buscar alguien que lo acompañe, empezar a hacer lo que sea, ¿no? Reiki, mindfulness o lo que yoga o lo que decida, y empezar a hacer un cambio en su persona, que siempre comprenda que los cambios se dan en el ser humano de forma natural, ¿sí? Así como nosotros aprendimos a caminar, aprendimos a manejar, necesita un tiempo, se dan de forma natural. Cualquier circunstancia que yo busque de apurar el proceso, lo único que genero es estrés, y el estrés genera resistencia. Y entonces volvemos para atrás. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad que me gustaría invitarte de nuevo en algún momento. Por ahí podemos hacer programas especiales, no sé, otra cosa. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por venir, y bueno, gracias. Por favor. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Bueno, muy amables.